Primero quiero agradecer a los organizadores por la invitación en participar en este foro. Yo creo que es una ocasión única de poner en contacto a dominicanos, haitianos, los amigos noruegos y sobre todo los estudiantes noruegos que se van a beneficiar de esas presentaciones. El título de mi ponencia es La problemática de la migración entre Haití y República Dominicana. Las representaciones sociales, una dimensión de la que hay que tomar en cuenta. Justamente estoy preocupada por este mundo simbólico, esos discursos, la construcción de un haitiano de parte de tanto el discurso político, los políticos dominicanos, el dominicano común, cómo lo recibe, cómo lo vive, exactamente a partir de esos acercamientos antropológicos, etnográficos, que prestan atención no tanto al nivel macro, sino al nivel micro, muy fino de lo que vive la gente a diario. Y un paréntesis rápido, la presentación de Kimberly resona mucho con las pocas encuestas antropológicas que existen sobre el tema de las percepciones entre haitianos y dominicanos. Y especialmente resona con lo que ha encontrado un antropólogo dominicano, Bernardo Matías, que hizo un trabajo en Dajabón, que conoces probablemente, y permite realmente entrar muy a profundo entre este mundo a veces difícil de abordar. Pero yo creo que tenemos que tratar de entrar de manera metódica en este mundo simbólico. ¿Por qué? Porque, y poniendo esto en relación con la sentencia, como decía Colette ayer, eso nos cogió por sorpresa en Haití. Fue una gran sorpresa. De repente, los haitianos descubrimos que, los dominicanos no nos quieren tanto como pensábamos. Es porque esta sentencia lo que hace es una definición de un grupo, el andogrupo dominicano, y determina las características de los que no pueden entrar dentro de este grupo, ¿verdad? Porque la nacionalidad, según dijeron muchos dominicanos, no es un regalo a los que pueden pretender los haitianos. ¿Okay? Entonces, para mí, lo que voy a presentar es realmente un trabajo, work in progress. Estoy tratando de buscar diversos elementos con diversas fuentes, a partir de diversos discursos, para hacer como un mapeo intelectual de toda esa simbología alrededor de la construcción de un haitiano ficticio, discurso de ficción, ¿verdad?, que puede o no tener un impacto en la realidad. Es cierto que tiene una influencia a nivel de las actitudes. Y las actitudes a veces se convierten en acciones. Por lo tanto, es muy importante tratar de entender este mundo simbólico. Y empleo el concepto de representación social. No voy a entrar en detalles, probablemente ustedes lo conocen, son ustedes especialistas de ciencias sociales, y la escuela francesa en particular, con Abric, Jodelet y Serge Moscovici, que definieron muy bien lo que es el campo de las representaciones sociales, que es un conjunto de ideas, opiniones, actitudes, prejuicios que crean disposiciones que pueden llegar a acciones concretas. Y tienen establecido metodologías muy finas para medir, etc. Entonces yo voy a saltar esta parte porque no es lo más esencial de lo que quiero decir. Entonces estoy tratando de construir este mapa a partir del discurso político, Trujillo, Balaguer y el discurso político actual de los partidos dominicanos en el poder,
sacando también elementos a partir de obras de ficción, de novelas escritas por dominicanas y dominicanos, a partir de estudios empíricos de encuestas antropológicas hechas en algunas regiones de República Dominicana y datos a partir de encuestas sobre migrantes. Entonces estoy ahora en la primera fase de colectar, de reunir esto, y luego espero poder hacer como hizo Ingrid ayer, de dibujar ese esquema con las flechitas en varias direcciones, pero hasta ahora no puedo poner las flechas, solamente los distintos elementos. Y debo decir que siendo yo haitiana, me impongo autocensura, me impongo la obligación de un derecho de reserva y por lo tanto yo utilizo exclusivamente para esto, lo que presento hoy, fuentes dominicanas, estudios hechos en República Dominicana. Y quiero aprovechar esa ocasión para felicitar a los colegas dominicanos que sí existen activistas, los conocemos, académicos, honestos, con mucho valor, con mucha honestidad, que son capaces de hacer una autocrítica, realmente es un plus para toda la isla. Sin el trabajo de esos académicos dominicanos no hubiera podido ser capaz de hacer ese trabajo. Del lado haitiano, como decía Miguel, desgraciadamente existen pocos datos. Pocos haitianos hasta ahora se interesan tanto en la República Dominicana. Eso es un hecho que yo quiero compartir con ustedes. Es un dato, aunque se escucha muchas veces, sobre todo en Dominicana, que en Haití no existe un tema dominicano como lo puede existir en República Dominicana. No tenemos gobierno de la mañana ni gobierno de la tarde. ¿Saben a qué me refiero, verdad? No tenemos el gobierno de la tarde específicamente con comunicadores y comunicadoras muy especialistas y al tanto de la realidad haitiana. Así que yo no nombro a nadie, soy haitiana, tengo un derecho de reserva. Entonces, yo voy a empezar por lo que pensaba hacer al final, porque tengo miedo de que me pasen el papelito que tengo solamente 5 minutos y puedo hablar mucho, entonces voy a empezar por el final. Quiero compartir con ustedes la percepción que tienen haitianos acerca de dominicanos. Como decía, bueno, ha habido estudios hechos en la frontera por especialistas de otra nacionalidad, pero me interesan los trabajos hechos por haitianos, que son muy pocos, como decía. Y hay uno, es la única encuesta realmente que salió en Haití sobre las percepciones y actitudes de los haitianos hacia los dominicanos. ¿Dominicanos? ¿Amigos o enemigos? Resultados. Y esto y el muestreo, 400 personas viviendo en la zona de Puerto Príncipe. Esos resultados, hay que decir que probablemente serían diferentes si la encuesta se hubiera llevado en otras zonas de Haití. Voy a mencionar solamente algunas preguntas que aparecen en el cuestionario sobre el interés del haitiano para conocer República Dominicana, para saber si han visitado a la República Dominicana, para saber cuál es su percepción de la cultura dominicana y su consumación
consumación de productos. Consumo. Gracias. Consumo de productos dominicanos. A la pregunta, ¿han visitado República Dominicana? El 49.8% dicen que han visitado a República Dominicana. Y eso, el muestreo tiene representantes casi en igual cantidad de las clases bajas, clases medias y las clases más altas de Haití. Casi un 50%, casi la mitad del muestreo ha visitado República Dominicana. Un 5.55% en la clase media, 58% en la clase alta y menos de la mitad dicen que no han visitado a República Dominicana. Ese resultado lo creo comparar con un resultado que se obtuvo en República Dominicana a raíz de una encuesta y un estudio cualitativo llevado en la zona de Santiago, también un muestreo con todas las clases sociales dominicanas. A una cuestión similar, ¿han ustedes visitado Haití? ¿Conocen Haití? ¿Tienen interés en conocer a Haití? Se pueden imaginar la cantidad que han contestado que sí. Solamente 6% de las personas cuestionadas habían manifestado un interés de visitar a Haití. Y solamente alrededor de 1.5% había realmente visitado a Haití. ¿Okay? O sea que hay muchos especialistas de Haití allá en el gobierno de la tarde, pero que no han pisado suelo haitiano. Eso es un dato que hay que entender. A la pregunta, usted, haitiano o haitiana, ¿usted quiere al dominicano? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo percibe? Más de la mitad declararon que sí quieren a los dominicanos. 50.3% del muestreo dijeron que sí. Y solamente un tercio, 30.3% dijeron que no les gustan los dominicanos. Y esa contestación hay a través de las clases sociales es el mismo porcentaje que se obtuvo. Y entre la clase media, y eso no es sorprendente, es dentro de esta clase que hay dominicanófilos, que representan más del 60% de este grupo que dicen que sí quieren a los dominicanos. Y la clase alta en menor, pero ligeramente menor proporción, 58%. Entonces, los autores del artículo dicen de manera un poco irónica, al menos humorística, dicen que a pesar de un pasado agitado, más de la mitad de los haitianos declaran que sí quieren a los dominicanos, contra solamente un tercio que dicen que no. Esa da una impresión de que al fondo los haitianos no son rencorosos, especialmente cuando uno piensa en lo que se llama en Haití le verbe dominicain y el corte en República Dominicana. Después de todo, el agua del río Masacre ya se fue debajo de los puentes hace tiempo. O sea que sobre este famoso tema del odio supuesto de los haitianos hacia los dominicanos, quiero insistir que no existe tal odio como quieren hacer los dominicanos. Quieren, como para equiparar las cosas, dicen, hay odio de ambos lados. La derecha dominicana. Sí, la derecha. Gracias, Miguel, por la corrección. Gracias por la corrección. No estoy hablando, cuando digo los dominicanos, realmente me refiero a este grupo específico de la ultraderecha
dominicana. No existe tal odio de parte de los haitianos. La verdad es que sí, cuando hay eventos grandes, enormes, como aparecen de vez en cuando en la prensa noticias sobre un asesinato, y voy a hablar un poco de esto, hay reacciones emocionales de la sociedad civil haitiana. Hay protestas, se siente 5 minutos, esto pensaba. No voy ni siquiera a abordar lo que... Bueno, entonces era importante para mí realmente aportar esa precisión sobre este famoso supuesto odio de los haitianos hacia los dominicanos. No hay un antidominicanismo institucionalizado en Haití como existe un anti-haitianismo institucionalizado en República Dominicana. En los manuales de historia de Haití no es cierto que se proponga el odio, no es cierto. En los manuales de historia de Haití ni siquiera se habla de 1937. En el manual en el que estudié solamente hay 2 líneas sobre esto y se evacúa. No hablan de esto. O sea que eso no es cierto, no existe a nivel de la escuela, no existe en los medios de comunicación, no existe en el discurso oficial ni en la sociedad civil haitiana. Eso quiero hacer, que lo tengan bien claro los amigos dominicanos. Ahora, estaba este mapa que quería hacer. Yo pienso, mi hipótesis es que existe toda una construcción de un haitiano ficticio que es como un monstruo, que tiene características bien específicas. Y para describir a este haitiano, al migrante haitiano, hay varias capas, ¿no? La descripción del haitiano en sí, la descripción del migrante haitiano, la descripción del Estado, la conceptualización del Estado haitiano, que para el discurso oficial no existe, que no hay instituciones en Haití, Haití es un caos, es un desorden total y completo, o sea que una construcción realmente muy, muy negativa de lo que es el haitiano y de lo que es Haití. Y un ejemplo del vocabulario, de los tropes, de las metáforas que utilizan para describir a los haitianos, muchas veces acuden a un registro de animales. Comparan muchas veces los haitianos a animales. Y sale muy a menudo expresiones como perro de haitiano, las langostas negras que vienen en los campos a destruir las cosechas, o sea, metáforas, murciélagos, tortuga de tierra. Nos comparan a insectos, nos comparan a rodentes, ratas, lacra, plaga. O sea que un campo semántico realmente que equipara al haitiano a un desastre. Un desastre humano y un desastre ecológico, un desastre para el dominicano, representando una verdadera amenaza para la integridad de la dominicanidad, la integridad de la cultura dominicana. Incluso la famosa carta de Juan Bosch de 1943, que escribió desde Cuba para Rodríguez de Morisi. De Morisi y los otros, tiene esta frase que para mí haitiana es chocante. Bueno, dice que debemos los dominicanos tener la misión de defensa de los haitianos. Ok, muy bien. Debemos sacarlos de su condición de bestia. Es una palabra fuerte. Su condición de bestia. O sea que esta comparación de haitianos con animales es algo muy, muy importante que quería destacar. Entonces, la cultura haitiana primitiva, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes conocen mucho el Estado, las relaciones entre Haití y República Dominicana deben seguir el modelo, no del modelo de que hablaba la
viceministra de esta mañana del siglo XIX, donde Haití y República Dominicana realmente estaban a la par, o Haití era superior, y querían relaciones armoniosas. Pero un modelo que quiere el poder actual dominicano, el modelo, como decía el embajador Alexandre, el modelo Trujillo-Vincent, donde República Dominicana impone su punto de vista sobre el gobierno haitiano. Y los lazos sociales, como decía Kimberly, hay que matizarlo mucho cuando uno va en la realidad de los hechos. Hay que matizar eso realmente. Entonces, ¿por qué este interés en todo este mundo simbólico, etcétera? Es porque si queremos cambiar las cosas, es por ahí donde hay que tratar de tener un impacto. Las relaciones sociales, las representaciones sociales, como decía Einstein, son muy difíciles de cambiar. Él decía que es más fácil fisurar el átomo que cambiar una percepción social. Pero sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Educación, como se mencionaba esta mañana. Pero lo más importante es ir directo al núcleo central de esas percepciones. El núcleo central es donde se puede tener un impacto mayor para fisurar el átomo, ¿verdad? Y cuando se da esta fisura del átomo, es cuando pasa algo grande, pasa algo enorme que pone en contradicción la ideología y la realidad. Y es lo que ha pasado con la sentencia 163, que ha provocado en República Dominicana un terremoto simbólico, al igual del de 2010 en Haití. Es un terremoto terrible que la sociedad dominicana está viviendo con esta sentencia y que ha forzado a los dominicanos a reconsiderar su sociedad, de replantearse algunos planteamientos, Bueno, y yo realmente estoy asombrada, realmente asombrada, tengo 0 minutos sobre el valor y el coraje y la honestidad del pueblo, de la sociedad dominicana, que aunque que sea cual sea su propia visión de su dominicanidad, sus preferencias personales, pero han sabido tomar una posición de principio, una posición de derecho y de defender un principio que tiene cada ser humano, por ser un humano, un derecho a la nacionalidad. Entonces, aquí corto y lamento no haber podido entrar en más detalles, pero pienso que el mensaje, espero por lo menos que haya pasado.